En este punto podemos decir que desde Sumeria hasta el Concilio de Nicea se venía adorando por parte de todas las civilizaciones a una deidad solar masculina creadora de todas las cosas, incluida la humanidad, cuya consorte es una diosa lunar y a la vez diosa madre asociada a la fertilidad y considerada como la progenitora de un hijo mortal que simboliza la muerte y renovación. Es aquí donde abordamos el concepto de Dios, la Virgen María y Jesucristo desde el punto de vista de la religión católica. El emperador Teodosio II en el año 431 de nuestra era convocó el concilio de Éfeso, donde en resumen y para no hacer muy extenso y complejo este asunto, resaltaron dos doctrinas para debatir un tema que se centró fundamentalmente en torno al título con el cual debía tratarse a María. Por un lado, estaban los nestorianos que ponían en duda la virginidad de María y solo la consideraban como madre de un Jesús con una naturaleza humana y mortal, separada de una naturaleza divina llamada Cristo, la cual era otorgada por Dios. Por otro lado estaba Cirilo, patriarca de Alejandría, y sus partidarios, quienes defendían que María era madre de Dios y santa virgen, por ende proclamaban que Cristo era una persona única, era Dios encarnado con aspecto humano. Afirmaban entonces que en Jesucristo existían dos naturalezas unidas, la divina y la humana. Este concilio ecuménico era vital porque el hecho de adorar a María como una Virgen Madre de Dios encarnado en nombre y nacido un 25 de diciembre, como lo proponía Cirilo, era paganismo puro. Era la continuidad de la mayoría de las creencias de civilizaciones anteriores. Era continuar con el culto a una entidad solar. Pues bueno, finalmente se adoptó como verdadera la doctrina propuesta por Cirilo de Alejandría y se le concedió a María el título de Madre de Dios. Y los nestorianos fueron condenados como herejes y desterrados del Imperio Romano. Como hemos visto en videos anteriores, la Iglesia Católica es el producto de decisiones de hombres y no de enseñanzas propias de una divinidad. El hecho de haber tenido que estructurar, reformar y adaptar durante cientos de años la doctrina, las pautas de moralidad, la política eclesiástica, entre otros aspectos, y además incluir celebraciones y ritos paganos como por ejemplo la Navidad, es muestra de que el mensaje de Jesús de Nazaret se perdió en el tiempo, o ellos no lo quisieron encontrar. Digo esto porque llama particularmente la atención la doctrina que planteaba el nestorianismo. ¿De dónde provenía esta concepción que contemplaba a un Jesús de Nazaret cuya naturaleza divina llamada Cristo estaba dividida de su naturaleza humana? Había un grupo de cristianos llamados gnósticos, los cuales con mucha anterioridad a los nestorianos fueron declarados herejes por el obispo Irineo de Lyon en el año 180 después de Cristo. Gnosis es una palabra del griego que significa conocimiento, pero no es un conocimiento cualquiera, sino que se refiere a un tipo de conocimiento que se obtiene por medio de un estado de conciencia especial. Es una especie de intuición profunda que le permite a la persona conocer la realidad que está más allá de los sentidos ordinarios y también que está más allá del pensamiento racional. Esto significa que este conocimiento no se adquiere por el análisis o el razonamiento ni tampoco por el uso del intelecto, sino que se obtiene a través de una vivencia o de una experiencia, que en sí es un estado de conciencia que solamente podemos adquirir por nosotros mismos. Nadie puede hacerlo por nosotros. Este concepto de gnosis se puede entender muy bien a través del mito o alegoría de la caverna que fue propuesto por el filósofo griego Platón hace unos 2500 años
y el cual no escribiremos aquí, pero invitamos a todo el mundo para que por su propia cuenta revisen esta historia. Pero sí podemos decir que ese mito nos ayuda a establecer una relación directa entre el gnosticismo surgido en el siglo I después de Cristo y el platonismo surgido en el siglo I antes de Cristo, el cual explicaré un poco más adelante. El caso es que las doctrinas gnósticas establecían que mientras la materia era impura y por lo tanto origen del mal, lo divino pertenecía al mundo espiritual. Es de aquí que se hace inconcebible a un Jesucristo que pudiera ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material a la vez, puesto que la materia es contaminadora. La divinidad de Jesucristo era directamente influenciada por Dios sobre él y por esta razón no podía existir salvación alguna en la materia ni en el cuerpo. El ser humano solo podía acceder a la salvación a través de la pequeña chispa de divinidad que era el espíritu. Solo a través de la conciencia del propio espíritu, de su carácter divino y de su acceso introspectivo a las verdades trascendentales sobre su propia naturaleza. Esta experimentación empírica de lo divino era la gnosis, una experiencia interna e individual. Bajo esta filosofía se hacía entonces innecesaria la existencia de una jerarquía eclesiástica, situación que para nada agradaba a los padres de la Iglesia. Por ello empieza la persecución y masacre de estos seguidores de Cristo, y al ser declarados herejes no les queda otro camino que vivir en el anonimato. La cosmogonía gnóstica es muy compleja y habría que hacer una gran especificación de todos los detalles, pero en términos bastante generales y simplificados se puede resumir de la siguiente manera. En el principio estaba la fuente primordial. Esta fuente es el Uno, el Dios supremo del cual emanaba todo. Comenzaron entonces a originarse una serie de entidades llamadas eones que formaron los reinos espirituales superiores y que fueron descendiendo hacia los reinos inferiores conforme iban alejándose de la fuente primordial, entrando en reinos cada vez más caóticos y cada vez más oscuros. Uno de esos eones fue la sabiduría, en griego Sofía, y fue alejándose paulatinamente del Dios supremo, del Uno, hasta el punto de que comenzó a sentirse perdida. Perdida en la oscuridad quiso regresar al Uno, pero en el momento que el Uno llama de vuelta a todas sus emanaciones, Sofía atiende el llamado a destiempo, por ende no lo encontró y por su confusión de ella se derivó una especie de entidad menor llamada Demiurgo. Este nombre fue asignado por primera vez por Platón en su diálogo El Timeo y significa artesano. Entonces esta entidad no quiso o no supo reconocer que había una fuente original o un dios primordial y se creyó a sí mismo un dios. Entonces, aprovechando las emanaciones de la fuente primordial y los elementos preexistentes del caos, los organizó y creó formas materiales, de acuerdo a los modelos de formas eternas. De aquí la conocida frase en inglés as above, so below, como es arriba, es abajo. El demiurgo entonces creó al ser humano utilizando la emanación de la fuente primordial, pero específicamente utilizando la materia. Igualmente creó a 7 entidades, algo así como dioses menores llamados arcontes, que lo ayudaban a administrar toda la creación. Al ser humano lo dotaron de una naturaleza muy compleja porque lo formaron con un cuerpo físico, un alma o razón de existir y un espíritu o chispa divina atrapada en el cuerpo físico. Entonces ese espíritu, que es la conexión del ser humano con la divinidad verdadera, está atrapado en el cuerpo material que nos dio el demiurgo. El gnosticismo sostiene entonces que el ser humano, al vivir en esta especie de cárcel material, pues la máxima aspiración es la de liberarse y reencontrarse con la fuente primordial, con el Dios verdadero, con el Uno. Entonces esto se puede lograr a través de la gnosis, que es un estado especial de conciencia en el que el ser humano es capaz de ver la realidad trascendental y puede ver precisamente al Dios verdadero. Pero también los seres humanos necesitan ayuda. No es tan fácil lograr ese estado de gnosis y entonces necesita de la asistencia de un mensajero de luz, porque de acuerdo con toda esta cosmogonía, el Uno no se ha olvidado de todas sus emanaciones,
de todas estas chispas divinas que están atrapadas en el mundo material, sino que va a enviar y sigue enviando mensajeros de luz, que son los que se encargan de enseñarle a los seres humanos cómo entrar en el estado de gnosis y qué hay que hacer, además de cómo vivir, qué acciones tomar para que este estado de gnosis sea eficaz y entonces puedan despertar la chispa divina o liberarse de la cárcel material. En la mayoría de los grupos gnósticos, Jesucristo fue considerado uno de los mensajeros de luz más importantes. En este punto ya conocemos entonces la versión de Jesucristo desde fuentes cristianas, pero ¿qué dicen las fuentes no cristianas de Jesús de Nazaret?